Buenos días, nos encontramos para otra reflexión en contexto de esta pandemia de coronavirus y siguiendo el recorrido por el Evangelio de Juan. En el versículo 25 del capítulo 1 le preguntan los fariseos a Juan el Bautista: ¿por qué pues bautizas? Lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con el bautismo. Estos mismos fariseos le preguntaban: ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, el Mesías, no eres Elías ni un profeta? ¿Con qué autoridad bautizas? ¿Con qué autoridad bautizamos? ¿Y por qué bautizamos? ¿Por qué no solo tiene que ver con qué autoridad, sino que cuál es el motivo para bautizar? Juan le respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Este del cual habla Juan, sabemos, es Cristo. Él bautizará en el Espíritu. Él llevará a la plenitud este mandamiento. Y si conocemos el relato bíblico, sabemos de que Juan estimó que debía ser bautizado por Cristo, porque reconocía quién era Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero Cristo le dijo: no, debemos obedecer lo que se ha establecido, y yo necesito y debo ser bautizado, así es que tú me vas a bautizar a mí. Y eso es lo que ocurrió. Y cuando Cristo fue bautizado, estuvieron alineados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un mandato. En Mateo 28:19, en la Gran Comisión, al cerrar el Evangelio de Mateo, se dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Y el mandato incluye bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es nuestro mandato, es una tarea, es parte del propósito para nuestra vida dado por nuestro Padre, Dios, una vez que le reconocemos como tal y que somos declarados hijos. Juan el Bautista no se equivocaba entonces, lo sabía ya en aquella época. Antes de que Cristo iniciara visiblemente su ministerio, Juan sabía que era necesario anunciar al que iba a venir y bautizarse, entrar en una nueva vida. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, a Nicodemo, cuando le preguntaba sobre el nuevo nacimiento, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y bien decía Juan el Bautista, cuando le preguntaron: ¿por qué pues bautizas? Y él responde: yo bautizo en agua, pero vendrá uno a quien no conocéis. Y no lo dice aún, pero él bautizará en agua y en espíritu. El libro de los Hechos abunda en ejemplos de esto. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero también agrega: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay dos bautismos. El bautismo en agua representa nuestro nuevo nacimiento, dejar atrás la vieja vida y disponernos al proceso de cambio y desarrollo de la nueva vida, de la nueva naturaleza, quienes somos ahora en Cristo por la gracia del Padre y por la obra del Espíritu Santo. En Hechos 8:16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús y en agua. Hay dos bautismos entonces: el bautismo en agua para nueva vida, para declarar en público que hemos recibido a Cristo y que nuestra vida anterior ha quedado en el pasado, iniciamos una nueva vida de transformación. Y el bautismo del Espíritu Santo, que nos lleva a vivenciar la dimensión del Espíritu. Mateo 28:19 nos relata y declara lo que habíamos dicho como mandato a nosotros, no solo a ser discípulos, sino que bautizar también. Y en el libro de Hechos, Pedro es confrontado ante esta nueva realidad
de la gracia de Dios disponible para todos y no solo para los judíos. He llevado a la casa de Cornelio y mientras él aún hablaba, dice el versículo 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían y fueron bautizados en el Espíritu Santo. En este relato de la casa de Cornelio, disculpen, ellos son bautizados primero en el Espíritu Santo y luego Pedro manda bautizarlos en agua. Necesitamos ambos bautismos. El primero es una declaración, pues la obra la hace Cristo. Y el segundo es la obra del Espíritu Santo que viene a nuestra vida luego que recibimos a Cristo, tal como le ocurrió a los apóstoles. Si ya te bautizaste, vive la profundidad del significado de este bautismo. Si ya recibiste el bautismo del Espíritu, disfrútalo, gózalo. Si no, pídelo a papá en los cielos. Y si no tienes ninguno de estos bautismos, quizás es el momento que recibas a Cristo en tu vida. Busca a alguien que te pueda ayudar a hacerlo. Que el Señor les bendiga.